Yo no quiero que pare, sino que Él siga obrando en mi vida. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Romanos. La semana pasada veíamos, a ver, mi hija me da ¿ya? La semana pasada veíamos que nosotros no podemos solos, que somos totalmente incapaces de vivir una vida para el Señor solos. Que estábamos condenados a muerte. Y esa muerte es la separación eterna de Dios. Pero en el capítulo 8, Pablo sigue hablando acerca de la importancia de permanecer en Cristo. Una cosa es aceptar a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Decirle a Jesús, entra a mi vida y sálvame, perdóname. Pero otra cosa es permanecer en Cristo. Y dice el capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria a Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque no, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, empieza este pasaje. Dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No para los que estuvieron, sino para los que. Ese es un verbo presente continuo. Presente continuo. Los que están en Cristo. Y si ustedes se dieron cuenta en este pasaje que leímos, hay un contraste. ¿Cuál es el contraste más grande aquí en este pasaje? Hay dos cosas que se contrastan ahí. La carne con el espíritu. Y tú tienes que decidir en qué lado quieres estar. Y acuérdense que Pablo no conocía esta iglesia. Pero les está diciendo, usted tiene que definir. No se engañe. No se engañe, ¿no? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que anden conforme a la carne, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí hay una palabra también en presente continuo. ¿Cuál es ese verbo ahí en presente continuo? Andar. Andar. Esto no se trata de que andé. Ah, sí. ¿Cuántas personas usted se encuentra y dice, ah, sí, yo un día andé? Pero esto se trata para los que andamos. Presente continuo. Andamos. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Y a qué se refiere Pablo con esa palabra carne? ¿Sí sabían que hay varias clases de carne en la Biblia? Sí. Hay la carne del almuerzo, cuando habla de los sacrificios, que no comáis carne de ahogado. Habla de esta carne. Pero también habla de los deseos de la carne, que en otras partes los va a llevar los malos deseos. Los malos deseos, o la palabra que utiliza Santiago es concupiscencia. Esos malos deseos. Y dice, el que no anda conforme a esos malos deseos, sino conforme al Espíritu. ¿Han escuchado personas que dicen, es que yo tengo una relación a mi forma con Dios? Y esa palabra conforme es una palabra que significa a la forma de. ¿O usted está a la forma de los malos deseos que hay en su corazón? ¿O está a la forma de la ley del Espíritu? ¿Con qué forma quieres caminar? No es con tu forma. Ah, no, es que yo creo en Dios a mi forma. No, eso no sirve. Es a la forma de Dios. Es a la forma de Dios, está diciendo acá. Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a sus deseos, a sus malos deseos, sino conforme a lo que el Espíritu dice. ¿Cómo hace usted para saber lo que el Espíritu dice? ¿Ah? Por la palabra. Es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Es la palabra
de Dios. ¿Cómo puede usted andar conforme al Espíritu si no lee la palabra? Si no lee la palabra. Entonces, para aquellos que no están en Cristo, ¿qué hay? Condenación. Acuérdese que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y a todos estábamos en la silla eléctrica. Imagínese la silla eléctrica. Usted está amarrado de pies, de manos. Tiene unos diodos en las piernas, unos diodos en las manos para que el golpe de corriente le pase entero. Estábamos ahí, todos estábamos ahí. Toda la humanidad estaba ahí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ofrecernos. Yo quiero morir por ustedes. ¿Y qué hizo? Nos sacó de la silla eléctrica y nos puso en su reino. Y Él se sentó allá en la silla. ¿Por qué se sentó Él en la silla? ¿Por qué simplemente no nos sacaba y nos colocaba acá? Porque es que el pecado tiene que tener un pago. Y fue la sangre de Cristo. Pero eso es para todo aquel que ¿qué? Que cree. Y el Señor nos sacó de allá y nos puso aquí a caminar con Él. ¿El resto quedó en qué? En condenación. El resto quedó sentado en la silla eléctrica. Nosotros fuimos sacados de condenación, pero el resto quedó sentado en la silla eléctrica. Todo aquel que no cree en Jesús es condenado porque no ha creído. No ha creído. Pero si yo decido devolverme, ¿cómo quedo? En condenación. Simplemente hay dos espacios. O estás en el reino de Dios o estás en condenación. No hay más espacios. Y Él está diciendo esto, pero aquellos que Cristo nos sacó de allí, que Cristo murió por nosotros, que aceptamos el pago de la sangre de Cristo para que nos sacara ahí de ahí y ponernos acá y Él se pusiera allá, tiene que haber una acción. Y esa acción es andar ¿qué? Conforme al Espíritu. No nos sacó de allá para que siguiéramos haciendo lo mismo. Nos sacó de allá para que aquí caminemos haciendo la voluntad del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa condenación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No quedó sin pago nuestro pecado. No, Cristo pagó por nuestros pecados. La gente dice, no es que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. Alguien pagó por nosotros. Y pagó con su sangre. El unigénito Hijo de Dios pagó por nosotros. Nuestro pecado no quedó sin pago. Porque la paga del pecado es la muerte.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Y vuelve y repite el verbo andar en presente continuo. No andamos conforme a los deseos de nuestra carne. No andamos conforme a los deseos de nuestra carne. Algo sencillo. ¿Cuántos hoy se querían levantar? ¿Ah? Yo no me quería levantar. Mi carne decía, quédese ahí, está cansado. Está cansado. Pero el Señor ha dicho, no dejando de congregarse. Vivimos por el Espíritu. Gloria al Señor que hoy vencieron a Sabanás, ustedes. Y pudimos decir, no, Señor, yo tengo una responsabilidad contigo, Señor. Es mi obediencia a ti. Es mi obediencia a ti. Esos deseos de mi carne. Y podemos decir por la obediencia a ti, Señor. ¿Usted cree que Jesús se quería ser sacrificado en la cruz? No, Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Su carne le estaba diciendo, nos va a doler. Nos va a doler. ¿Usted sabe cuántas personas Jesús había visto ser crucificadas? Si era normal en el Imperio Romano. ¿Y cómo morían la mayoría? Por asfixia. Por asfixia. Entonces, pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es vivir en el Espíritu. Es vivir en obediencia, no lo que mi carne dice, no lo que mi carne desea. Ir en contra de esos malos deseos de mi carne. Eso es vivir en el Espíritu. Dice, y los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, ¿qué es lo que son de la carne? ¿Qué piensan? En las obras de la carne. Y Pablo lo aclara allá. Vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿que son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahí no se acaba la lista. Y cosas semejantes a estas. Esos deseos de la carne. Todos tenemos deseos de la carne. En todos nosotros hay concupiscencia, mi amado. Pero nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios o hacer lo que mi carne me dicta. Hacer los deseos de mi carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mi amado.
Y ahí incluye nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos nosotros? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque nosotros podemos venir aquí a la iglesia, mi amado. Y chévere que vengamos. Pero vivir 6 días pensando en los deseos de mi carne. Y esto es un presente continuo. Los que andan conforme al Espíritu. Esto no se trata de religión. Esto se trata de la vida de Jesús en mí, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros estemos muertos a los deseos de nuestra carne, a esos malos deseos. Y vivamos conforme a su Espíritu. Esos son los que no están en condenación. Esos son los que no están en condenación. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y pensemos un poquito. ¿Te has parado o te detienes en el día a pensar, Señor, ¿esto te gusta? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿Te gusta lo que estoy pensando? ¿Te gusta lo que estoy mirando? Yo tengo que pensar en eso. Eso es vivir en el Espíritu. Es querer agradar al Espíritu de Dios. Querer agradar al Espíritu de Dios. De lo contrario, ¿lo estoy qué? Contristando. No contristéis al Espíritu de Dios, dice la palabra. Lo estoy contristando. Si yo no pienso en los deseos, en qué quiere el Espíritu en mi vida, estoy pensando simplemente en los malos deseos. En malos deseos. Y nuestra vida está ahí, mi amado. Estamos siendo bombardeados, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué más? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne están ahí, mi amado. Están ahí. Señor, ¿cómo detectamos nosotros, Señor, esto te gusta? Y el Espíritu Santo inmediatamente me va a contestar si le gusta o no le gusta. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el ocuparse, versículo 8:6 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No basta con un día nos arrepentimos. Y ya eso quedó ahí.
quedó nomás ahí. Sí, se arrepintió y ya. No, aquí habla de andar presente continuo. Todos los días tenemos malos deseos, todos los días tenemos malos pensamientos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No satisfagáis los deseos de la carne. Mi carne quiere pelear con el otro, mi carne quiere hablar mal del otro, mi carne quiere mirar lo que no debe mirar. Mi carne quiere hablar lo que no debe hablar. Pero, ¿a quién estoy satisfaciendo? ¿Al espíritu o a mi carne? Entonces, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede vivir una persona haciendo la voluntad de su carne querer agradar a Dios? No es coherente. Pero muchas veces sí queremos hacerlo nosotros. Vivir en los deseos de nuestra carne, pero creer que estamos agradando a Dios. Y esto no puede ser. Como diría Santiago, de una abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. Que una misma abertura salga agua dulce y agua amarga. No puede ser. Y él está diciendo, ¿cómo puede una persona que hace los deseos de su carne, los malos deseos? Esta lista que narra el capítulo 5 de Gálatas, pretender agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. La carne no es lo que nos gobierna. ¿Hoy no quieres orar? Porque tu carne dice, no, ¿para qué orar? ¿Qué tiene que hacer usted? Orar. Porque eso no es si yo siento, si no siento. Son mandatos. Es vivir bajo la palabra. Es vivir haciendo la voluntad de Dios. Es vivir haciendo la voluntad de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Acuerde que le está escribiendo a una iglesia, ¿no? Sino según el Espíritu. Pero aquí hay un condicional. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Cómo así que le está diciendo a la iglesia que si es que el Espíritu mora en vosotros? Si nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Realmente somos el templo del Espíritu de Dios? Porque les está cuestionando esto. Le está condicionando. Dice, más vosotros no vivís según la carne. Si es que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí les aclara. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no vive en el Espíritu de Dios, simplemente no es de Dios. Y los está sacando, los está confrontando en una realidad. Y le está diciendo, mi hermano, si tú no vives conforme al Espíritu de Dios, simplemente no es de Dios.
Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero Él tiene que aterrizarlos. Aterrizarlo y decir, hermano, aterrice. No se puede querer agradar a Dios viviendo en la carne, conforme a los deseos de la carne. Aterrice. Porque no se sujeta, versículo 9, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y coloca un contraste ahí en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Jesucristo murió por nosotros, decidió por nosotros, mi amado, siendo el unigénito Hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía Jesús de morir por nosotros? Ninguna. Y Él lo dejó todo. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y se hizo maldito por nosotros en una cruz. Y murió como un maldito por nosotros. ¿Cómo nosotros no viviremos para Él, mi amado? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso no puede ser un versículo de cajón, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso tiene que ser una vivencia en la vida del cristiano. Porque si no, simplemente no es de Él. No es de Él, mi amado. Y acuérdese que Pablo les estaba diciendo, el Señor viene pronto. Y Él los está preparando a los hermanos para esa venida del Señor. Nosotros nos estamos preparando aquí, ¿para qué? Para la venida del Señor. Porque el Señor vuelve, pero vuelve por su pueblo. No por un religioso, sino por un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive en el Espíritu de Dios, que busca agradar a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y es la obra del Espíritu. No estamos solos, sino que el Espíritu está en nosotros. ¿Y cuál es la obra? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en nosotros? Guiarnos. La tarea del Espíritu Santo en el cristiano es guiarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dejar guiarnos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y sabe por quién fue escrita esta palabra? Por el Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y muchas veces le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Claro, yo soy hijo de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo? Digo, bueno, no, simplemente no corresponde. El que no es guiado por el Espíritu de Dios, simplemente no es de Dios. No es de Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que no se deja guiar por su propia carne, sino por los principios de Dios, mi amado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Es fácil vivir en el Espíritu? No, mi amado. No, no es fácil. No es fácil. Pero es lo mejor, que trae vida y paz. Vida y paz. Y tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Para quién estoy yo viviendo? ¿Para quién estoy yo viviendo? Porque eso me identifica de qué parte estoy. Si estoy viviendo para mi carne o estoy viviendo guiado por el Espíritu de Dios y su palabra. Aquí soy de Dios. Aquí soy enemigo de Dios. ¿Que Dios tiene enemigos? Sí, la Biblia lo dice. Que todo aquel que es amigo del mundo, que es amigo de las obras de la carne, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Sí, tiene enemigos. Y yo me puedo constituir en un enemigo de Dios. Pero yo quiero mejor estar acá, entre los hijos de Dios, entre los que obedecen. Y no estamos solos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. ¿El Espíritu está en mí? Porque es una pregunta que Pablo le hace a la iglesia en Roma. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No, pero yo un día hice la adoración de fe. Pero dice, pero si el Espíritu de Dios está en usted, usted hace lo que el Espíritu dice. ¿Soy hijo de Dios? Acuérdese que no solamente Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese creen no es pasado, creí, es presente continuo. Es presente continuo. Esos somos los hijos de Dios. Y hoy la invitación del Señor es que vivamos. No vivamos bajo nuestra carne, mi amado. Vivamos bajo la guía del Espíritu Santo. Escudriñemos la palabra. Vivamos la palabra. Caminemos con el Señor. Muramos a nuestro yo, para que Él crezca y nosotros menguemos. Coloquémonos sobre nuestros pies. Oremos al Señor. Démosle gracias por la oportunidad que una vez más nos da.
¿Es fuerte lo que Pablo le dice a esta iglesia? Sí. Pero como diríamos los colombianos, es mejor una vez colorado que toda la vida descolorido. Yo quiero verlos en el reino de los cielos, era lo que Pablo quería. Vernos allá en el reino de los cielos, pero tenemos que caminar bajo la guianza del Espíritu de Dios. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres muy, muy, muy bueno, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para que ya no estuviéramos en esclavitud, para que ya no estuviéramos en condenación. Señor, nos tomaste y nos sacaste de allí, Señor, de condenación, para que nosotros viviéramos conforme a tu propósito, Señor. Señor, tú que escudriñas nuestros corazones, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos muestres cómo estamos nosotros. Señor, que no vivamos una vida religiosa. Porque el mundo vive en una vida religiosa, en 8.500 religiones que existen, Señor. Viven una vida religiosa. Señor, pero tú no quieres eso para nosotros. Tú quieres es que nosotros vivamos y dejemos vivir el Espíritu de Dios en nosotros. Y que Él gobierne nuestra vida y que lo que ahora vivimos en la carne lo vivamos por la fe del Hijo de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que has hecho morar en nosotros. Que lo dejemos actuar en nuestra vida. Que no lo maniatemos, sino que lo dejemos actuar. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Obra, papito. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Vamos a recolectar nuestras